Pasó la ofrenda por todos. Vamos a continuar con el estudio que estamos viendo en este espacio, en esta mañana, acerca de las ofrendas al Señor. Habíamos dicho en la primera clase que el acto de ofrendar es un ejercicio espiritual. Más que una actividad, más que un ministerio, es un ejercicio espiritual. Y que nosotros como hijos de Dios lo debemos practicar regularmente. Hicimos en 2 domingos más o menos, vimos algunos principios sobre administración, cómo debemos actuar nosotros como administrador de todo lo que Dios nos ha dado. Él nos ha dado bienes materiales, nos ha dado capacidades, talentos naturales para trabajar, para servir, y también nos ha dado dones espirituales. Todo esto nosotros lo debemos actuar administrando correctamente como buenos administradores, ¿se acuerdan cuando yo decía como buenos administradores? Utilizaba la palabra como excelentes administradores de la gracia de Dios. Y yo quisiera que hoy veamos ya de lleno con respecto al tema de la ofrenda, que no pasa solamente, saquemos de nuestra mente que la ofrenda pasa en el momento que pasamos la bolsa o podemos hacer una transferencia, como utilizamos hoy, el medio más rápido, más práctico, que lo tomemos como un ejercicio espiritual, así como tenemos el ejercicio espiritual de la oración, de la alabanza, del estudio de la palabra, de la meditación, del ayuno. Tomemos en nuestra vida un ejercicio espiritual con respecto al tema de la ofrenda. Y para introducirnos, yo quisiera marcar un principio que Dios ha establecido en las palabras del Señor Jesús. Y vamos a buscar 2 versículos. Uno está en Lucas 6:38. Y el otro versículo está en Hechos 20:35. Dice así la palabra del Señor. Leo Nueva Versión Internacional, Lucas 6:38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Palabras del Señor Jesús. Hay algunas Biblias que tienen las palabras textuales del Señor Jesús en letras rojas. No sé si alguno lo tiene acá. Esta frase debe estar en roja porque es palabra del Señor Jesús. Vamos a Hechos 20:35. Dice así, también Lucas, que escribe esto, y relatando lo que había dicho Pablo. Con mi ejemplo, con el ejemplo de Pablo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. 2 puntos. Hay más dicha en dar que el que recibe. Lo que dice Lucas aquí en este versículo está citando una expresión del Señor Jesús. En las Biblias que las palabras de Jesús están en rojo, debería estar también esta frase en el libro de Hechos. ¿Alguno sabe dónde está esta expresión que dice porque el Señor Jesús dijo esto? Recordando las palabras del Señor Jesús. ¿Alguno sabe dónde está? Nadie lo sabe porque no está en los evangelios. Pablo está citando acá, y lo relata Lucas, una expresión que el Señor Jesús en algún momento lo dijo, pero que no quedó registrado ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Jesús dijo acá, es mejor que cosa. Dar que recibir. Y nosotros ponemos a pensar, lo hemos escuchado muchas veces, es más, es mejor dar
que recibir, va en contra de nuestra economía, nuestra vida práctica, nuestra vida de todos los días, porque nosotros recibimos algo para dar, pero Dios nos cambia el orden. Por eso digo, nosotros tenemos que resetear nuestra vida, así como tenemos que a veces resetear el celular o la computadora, tenemos que resetear y cambiar. Y Dios dice, primero den para que luego ustedes reciban. Cuando cita Lucas, volvamos a Lucas, Lucas 6:38, den y se les será dada. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada y sacudida y desbordante. ¿Qué está diciendo Jesús acá de esto? ¿Alguno sabe qué está diciendo Jesús de esto? Habla de regazo, medida llena, apretada, sacudida. Yo estoy leyendo Nueva Versión Internacional, Rebos, porque con la misma medida que... ¿Alguno sabe? Está utilizando una expresión de la antigüedad. Cuando, vamos a utilizar, las mujeres iban al mercado a hacer las compras. Hoy cuando vamos a hacer las compras, yo soy a veces el que voy a hacer generalmente a hacer las compras, ¿qué llevo? Llevo las bolsas y voy poniendo en la bolsa. En aquel entonces no había bolsa, no existía el plástico, no existía el papel todavía. Así que cuando las mujeres iban al mercado a comprar, vamos a utilizar lo más común que compraban en aquel entonces, trigo o harina ya molida para el alimento. ¿Dónde lo ponían? ¿Dónde lo guardaban? Saquemos la idea de lo que yo voy hoy y agarro y hay una bolsa grande y agarran una palita y lo ponen en una bolsita de nylon o de papel. Ahora no había. ¿A dónde lo ponía? ¿Dónde lo guardaba? En el regazo. ¿Qué es lo que es el regazo? La vestidura oriental era un gran delantal. Tanto hombres como mujeres se diferenciaban. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús. La mujer cuando iba al mercado llevaba la parte de la vestidura, que era un delantal. Entonces ahí le dice, en un regazo, una medida llena, y estiraba el delantal, vamos a decir así. Y ahí se ponían, no los líquidos, sino lo que era sólido. Entonces, la medida que tenían, no había balanza electrónica, no había ticket, no había bolsa, lo ponían en el regazo. Entonces, estiraba el delantal y ahí ponían la medida a lo que nosotros diríamos hoy 5 kilos de harina, 5 kilos de trigo, o cebada, o la fruta que juntaban. Vamos a utilizar. Entonces ponía ahí. ¿Qué tenía que hacer con ese regazo, con ese delantal? Lo tenía que estirar, porque a veces estaba junto acá, lo estiraba, por eso dice, se le echaron medida llena, apretada y sacudida para que entrara. Jesús está diciendo eso. Ustedes quieren recibir, primero tienen que dar y van a recibir una medida, como dice acá, en su regazo llena, apretada, que llene bien, y sacudida y desbordante. Utiliza alguna figura que nosotros hoy no la vemos ni la aplicamos. ¿Cómo tenía que estar el delantal vamos a utilizar, de la señora, de la mujer que iba al mercado a comprar? ¿Cómo tenía que estar? Limpio. Posiblemente había estado trabajando en la casa, limpiando la casa, y el delantal estaba sucio. No iba a utilizar un delantal sucio. Esa es la expresión que está utilizando el Señor. Dios quiere que llenemos nuestra vida, en primer lugar, limpio. Y tenemos que dar para que Él derrame su bendición en que nosotros recibamos. Cuanto más demos, más vamos a recibir. Va en contra de la característica de una sociedad consumista, materialista, de que yo tengo que recibir para dar. Yo recibo para dar. Jesús dice, es mejor dar, da, para que tú
regazo, para que tu bolsa se llene de las bendiciones de Dios. Es lo mismo que Pablo va a citar al Señor Jesús, porque es mejor, más bienaventurado cosa es dar que recibir. Por lo tanto, yo no recibo lo que Dios me da para que lo dé, porque voy a recibir. Y si yo quiero recibir abundantemente es porque di abundantemente lo que el Señor me ha dado. Yo quisiera que, antes de ver algunos versículos que vamos a empezar en la parte práctica con respecto al tema de la ofrenda, veamos cómo era la iglesia de los tiempos apostólicos, del libro de Hechos. A mí me gusta mucho el estudio y la reflexión del libro de Hechos, donde habla de la iglesia a partir del capítulo 2, la iglesia apostólica, la iglesia de los primeros siglos, de los primeros años, es más, de los primeros meses. Una iglesia apostólica, estaban los apóstoles. Muchas veces hoy nosotros decimos, bueno, en nuestra iglesia nos gustaría, y empezamos a copiar modelos. Lo dijo el hermano Pérez Millo en la conferencia el fin de semana pasado. Queremos copiar el modelo de lo que hace la iglesia tal, queremos ver la otra iglesia así, porque ellos hacen así. Deberíamos ir a la palabra de Dios y seguir los principios que Dios ha establecido. Hechos capítulo 2 nos va a marcar una iglesia que comienza, que se inaugura, que recién comienza el día de Pentecostés. Desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 8, la iglesia está centrada geográficamente en Jerusalén. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Jerusalén. A partir del capítulo 8, la iglesia se extiende a Samaria y a Judea. Y después que en el capítulo 10 se extiende a otras partes de la región hasta llegar a todo lo que era el mundo antiguo, cumpliendo lo que Dios le había establecido en los primeros versículos. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. En estos primeros capítulos 2 al 8, la iglesia estaba en Jerusalén, geográficamente en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Y era en un contexto judío. No había gentiles, personas que no eran judíos. Vamos al capítulo 2, versículo 5. Leo Hechos 2:5, nueva versión internacional. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos plasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos, o sea, de la región de Galilea, todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y comienza a citar distintas regiones o distintos idiomas o dialectos. Partos, medos, elamitas, habitantes de la Mesopotamia, y cita distintas regiones hasta, dice, los que llegamos de Roma. Versículo 11, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos al oír oímos proclamar nuestra propia lengua en las maravillas de Dios. ¿Qué pasaba? En Jerusalén estaba en la fiesta de Pentecostés. Y todos los que habían venido a Pentecostés eran visitantes. Antes se les llamaba peregrinos. Muchos, dice que había una gran multitud. Habían salido de sus distintas regiones, de los que vivían en Roma, los que vivían en Asia, en Grecia, África, más allá de la Mesopotamia, varias semanas o tal vez meses antes de llegar a Jerusalén, para llegar a la fiesta de Pentecostés. Dice que eran judíos o prosélitos, aquellos que habían adoptado la religión judía y los escuchaban hablar en su propio. Después que escuchan el mensaje, viene todo el discurso de Pedro. Vamos al versículo 41. Versículo 37, Hechos 2:37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente
conmovidos y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Todos los que estaban allí en esa mañana, en el día de Pentecostés, dice que fueron conmovidos. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así que, versículo 41, los que recibieron el mensaje fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, en este caso en Jerusalén, unas 3.000 personas. En primer lugar, fueron, como dice allí, conmovidos con el mensaje. O fueron, como a veces nosotros decimos, constreñidos. Después vino la conversión de ellos, los que recibieron el mensaje, y se mantenían firmes, versículo 42, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes. Primero hubo, como yo os dije, conversión. Primero fueron conmovidos, convertidos, y después hubo comunión. Acuérdate de estas tres palabras, con C. Y muchos se quedaron en Jerusalén. Entonces, la primera iglesia apostólica es una iglesia de peregrinos. Muchos habían venido, algunos tal vez tenían una buena posición económica, otros tal vez no tanta. Muchos vendieron sus bienes, como dice allí, y todos lo tenían en común. Pero no solamente era una iglesia, una integrante de peregrinos, sino otra característica es que la mayoría del mundo de aquel entonces eran pobres. Se cree que del Imperio Romano en aquellos tiempos, aproximadamente el 10 al 15% estaban en una buena posición económica. Formaban parte de la alta élite del imperio. En cambio, los que eran trabajadores, artesanos, tal vez eran soldados, trabajaban en el pastoreo, en actividades, tenían una posición económica bastante ajustada. La iglesia de los primeros años era una iglesia pobre y humilde. Yo quisiera leer un pasaje que está en Levítico capítulo 15. Nos vamos al Antiguo Testamento, retrocedemos 1400 años, Levítico 15. No. Anoté mal. Que habla de los pobres. Bueno. Lo estoy buscando, anoté mal la cita. Bueno. Deuteronomios 15, 7. Dios le había establecido este principio al pueblo de Israel. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, el año del perdón de las deudas,
puede hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprenda. Gente pobre en la tierra siempre habrá. Por eso te ordeno, dice Dios, que seas generoso con tus hermanos hebreos, con los pobres y necesitados de tu tierra. Cuando leí este pasaje, entonces Deuteronomio 15, lo había notado Levítico. Gente pobre siempre va a haber entre medio. Y la iglesia de los primeros años era una iglesia formada por gente peregrina, gente que había venido, pero no eran ricos, eran esencialmente pobres. Y acá Pablo, el Señor en Deuteronomio le está diciendo, siempre va a haber pobre con ustedes. Por eso no cierres tu corazón. Siempre va a haber gente que lo está necesitando. Y por eso la iglesia, en un contexto judío, pone en práctica lo que Dios había establecido en la antigüedad. Lo leímos en Hechos capítulo 2, va pasando el tiempo, pasan las semanas. Hechos capítulo 4. Hechos 4:32. Todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había entre ellos ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada hermano, cada uno, según la necesidad. Y ahí cita lo que hizo Bernabé. Y en el capítulo 5 que sigue presenta, contrasta lo que hizo Ananías y Zafira para pintarnos la realidad. La iglesia que estaba en Jerusalén era una iglesia que la mayoría eran visitantes, peregrinos y pobres. Muchas veces nosotros nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Y dejamos este principio y decimos, cuando yo reciba, cuando yo tenga, voy a dar. Y la iglesia apostólica, la iglesia de los primeros años, dijo, damos porque queremos recibir de Dios. Damos porque queremos recibir con Dios. Si bien hoy en día podemos estar pasando momentos económicos complicados, difíciles, algunos están sin trabajo, con poco trabajo. El dinero a veces no alcanza. Nos sorprende ver esta situación que nos toca vivir en los últimos meses. El Señor Jesús dijo, no te olvides de lo que necesites. No cierres tu corazón. Y Pablo exhortó, como hemos visto varias veces, a los hermanos a ofrendar. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia generosa. La primera iglesia, la iglesia apostólica de las primeras semanas, los primeros meses, recibieron a todos aquellos que había necesidad. En el capítulo 6 del libro de los Hechos hay un problema, porque las raciones de comida llegaban tarde, vamos a decir, llegaban frías. O se demoraban, demoraban fuera de tiempo. Ese era el problema que había, porque dice que las viudas eran desatendidas. Claro, los que estaban más cerca llegaban antes que a las otras. Aparentemente era un tema, ahí habla de las viudas griegas y las viudas judías. En realidad todo el contexto era judío. Todo era contexto judío. Había algunas que eran prosélitos, eran extranjeros, no eran de Jerusalén. Entonces, a veces eran puestas en segunda categoría, en tercera categoría. El Señor guía por medio de su Espíritu de que se debe hacer todo para la bendición y llegar mediante la ayuda. Pablo comparte más adelante, capítulo 11, ya la iglesia se va extendiendo y los hermanos que están en Asia mandan una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba con
problemas. Este era el modelo de aquellos primeros años. Es el modelo que nosotros tenemos que ver. Yo les había dicho que hay 2 capítulos que los vamos a ver en domingos posteriores con respecto a lo que Pablo enseña a la iglesia de Corinto con respecto a la ofrenda. 2 Corintios 8:9. Ahí Pablo le dice a la iglesia de Corinto que era una iglesia grande, era una iglesia que tenía muchísimos dones, era una iglesia que estaba en una buena posición económica porque la ciudad de Corinto estaba estratégicamente ubicada geográficamente en el sur de lo que era Grecia antiguamente. Y les va a enseñar con respecto al tema de la ofrenda. 2 Corintios 8, capítulo 8 y capítulo 9. Allí lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en la primera carta está el pasaje que ya lo hemos leído, 1 Corintios 16. Si lo tenés ahí en tu Biblia, lo buscamos. 1 Corintios 16. Dos, 1 y 2. Vamos a marcar principios. Hemos visto el ejemplo, cómo era la situación en la iglesia en Jerusalén, la iglesia apostólica, en los primeros años. Y acá Pablo le va a decir, en cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a la ofrenda en la iglesia, sigan las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. Pablo ya había escrito y había dado instrucciones a las iglesias que estaban en Galacia, es una provincia, le está escribiendo a Corinto, que está en Grecia, en Galacia, cómo tiene que ser en cuanto a la ofrenda. Sácate de la idea que la ofrenda es cuando pasamos la bolsa. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colecta cuando yo vaya. Y Pablo acá está marcando algunos principios que debemos respetar. En primer lugar, va a responder a la pregunta: ¿cuándo ofrendar? Va a responder esa pregunta. ¿Cuándo ofrendar? ¿Qué dice Pablo? Acá. Cada primer día de la semana. Tenemos que entender por qué decía eso Pablo, cada primer día de la semana. Era el momento en que la iglesia, los hermanos, en este caso la iglesia de Corinto, pero también formaba parte cualquiera de las otras iglesias que se reunían, estaban todos los hermanos juntos. Entonces, el momento, vamos a decir así, de la reunión, el momento de la comunión, el momento que se veían, era el primer día de la semana. Acá no está diciendo todos los domingos, está diciendo cuando ustedes tengan la oportunidad. Y yo quisiera marcar que lo que está diciendo es que tiene que ser frecuente o periódico. La iglesia tenía la oportunidad de hacerlo una vez a la semana. Aparentemente se reunían, lo que nosotros llamamos el domingo, en horas de la tarde, cuando iba cayendo el día. Ese día todavía se trabajaba normalmente. Entonces, ese día allí lo hacía la iglesia. ¿Quiénes? Va a responder la segunda pregunta. ¿Cuándo? La ofrenda al Señor, el ejercicio espiritual tiene que ser periódico. La segunda pregunta que va a responder: ¿quiénes deben ofrendar? ¿Quiénes? ¿Cómo dice? El primer día de la semana,
Cada uno. Vamos a poner acá. Es individual. Es individual. Si bien es toda la iglesia, todos los hermanos, es individual, es personal. Marcos, vamos a estar en hora 12. 41, 42, 43 y 4. Jesús se sentó, es el pasaje de la ofrenda de la viuda, en el lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 monedas de poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Esto dijeron de lo que estos, los primeros, los ricos, dieron de lo que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este segundo punto que digo, ¿quiénes? Decimos todos, individualmente, personalmente. Y el Señor acá está sentado en el templo y le quiere dejar una enseñanza a sus discípulos y nos deja una enseñanza hoy a nosotros. No va la cantidad. No estemos diciendo, bueno, el Señor Jesús estaba mirando cuánto ponía en la bolsa. No. Jesús no está concentrado en la cantidad, sino que está mirando el corazón. Y lo importante es que recalca este principio. Los ricos daban de lo que habían recibido. Para los ricos, esto estaba primero. Yo recibí, entonces doy. De su riqueza, de su abundancia, daban y mostraban: yo tengo mucho. Pero la viuda que vino, que dio 2 monedas insignificantes, eso es lo que está diciendo acá, era la moneda de poco valor. ¿Qué dio? Dio todo lo que tenía. Ella cambió esta prioridad y puso esto por primero. Yo voy a dar. Cada uno tiene que dar al Señor. Último versículo, 1 Pedro 2:5. Nosotros, voy a poner la primera persona del plural también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual, como piedras vivas, como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables o aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo había dicho que en la primera clase que cuando veníamos a la iglesia a compartir en comunión, la iglesia que estaba en Jerusalén, después la que estaba en Corintio, la que estaban en la región de Galacia, hoy en 24, venimos para compartir entre todos la oración, la lectura, el estudio bíblico, la alabanza, la adoración, la comunión que nos ayuda y también la ofrenda. La ofrenda. Venimos, yo quiero ir para escuchar la voz de Dios y me siento y escucho la voz de Dios. Vengo porque quiero cantar, alabar y adorar a Dios. Y me dispongo a través de las canciones, las letras,
Nos ayuda la música, la dirección instrumental, la meditación de la palabra de Dios, que a veces me quedo pensando, meditando en la lectura, pero también es como leímos acá en Pedro, un sacrificio espiritual, un ejercicio espiritual, la ofrenda, que no pasa solamente por la ofrenda, pasa por una vida de entrega. Yo quisiera que en este domingo nos llevemos esto. Tengo que dar para que yo pueda recibir las bendiciones del Señor. Y no voy a dar de acuerdo a lo que yo recibí de parte del Señor. Estiremos nuestro delantal. No vayamos al supermercado de Dios, si queremos llamar, con una bolsita chiquita. Una bolsita chiquita. Sino que vayamos con una bolsa grande, porque di mucho en toda la semana y espero las bendiciones de Dios, porque yo di recibir del Señor. Pablo. Bien, Pablo está preguntando, repito, con respecto al tema del diezmo. Que, en primer lugar, decimos, el diezmo es bíblico porque lo menciona en la Biblia, lo menciona en el Antiguo Testamento, no hay referencia al diezmo en el Nuevo Testamento, y se lo menciona tanto en la ley de Moisés como antes. O sea que el diezmo no es patrimonio o derecho de la ley, sino que es anterior. La respuesta de lo que está preguntando Pablo es ¿cuándo? ¿Quiénes? ¿Cuánto? Y a nosotros nos gusta siempre más fácil cuando ponemos cantidades, ¿no es cierto, Pablo? Dame una cantidad o dame un porcentaje. Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque si no, no vamos a poder compartir el almuerzo con las mamás hoy. Pero quiero decirte que si bien el pueblo de Israel estaba obligatoriamente a dar el diezmo para los levitas, todo israelita debía ofrecer diezmo. No solamente ofrendaban al Señor el diezmo. El pueblo de Israel ofrendaba muchísimo más que el diezmo. El diezmo era el 10% de sus ingresos para el sostenimiento de los levitas. Recordemos que de las 12 tribus de Israel, Dios escoge a una, la tribu de Leví, no le asigna tierra, le asigna algunas ciudades, pero ellos tenían el ejercicio, el servicio, no quiero decir el trabajo, de todo lo que tenía que ver con el templo y el tabernáculo. Eran los que desarmaban, llamaban el tabernáculo, preparaban las cosas, preparaban los sacrificios. Después, cuando tienen el templo, toda la organización del templo, la limpieza, la música, acomodar todo era para los levitas. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, las 11 tribus restantes, que en realidad eran 12, porque la de José se dividió en 2, las 12 tribus restantes den el 10% para los levitas. Pero el pueblo de Israel ofrendaba mucho más. Ofrendaba las primicias. Cada 7 años, o mejor dicho, cada 6 años trabajaban. En el 7º año debían dejarlo, debían extinguir las deudas. Entonces, es lo que decía allí del pobre, cada 7 años perdonaban las deudas. Lo que vos tenías anotado en la cuenta quedaba perdonado.
Los sembrados no se recogían todos los sembrados, quedaban las puntas de las parcelas. La fruta que se caía debía quedar para los pobres. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Ruth le dice: Noemí, anda al campo de vos porque ahí están cosechando, porque todas las espigas que se caían venían todos los pobres, las viudas. El pueblo de Israel ofrendaba mucho más que el diezmo. Ya lo vamos a ver, Pablo, con respecto a esto que a veces nos dice: es el 10, es un poco más del 10, yo puedo. Tal vez sea más o menos, no importa. Ya lo vamos a ver en el próximo. Pero quiero decirte que el pueblo de Israel, que a veces nos decimos, no, el pueblo de Israel ofrendaba a Dios más del 10%. Pero Dios no quiere que fijarte en el número. No se fija en el número, sino que se fija en tu corazón. ¿Cuánto dieron los ricos? ¿El 10%, el diezmo? Dice el Señor que dieron de lo que les sobraba. ¿Habrán dado el 10%? ¿Cuánto dio la viuda? Demos el porcentaje. ¿Cuánto dio la viuda? ¿Y los ricos? Vamos a decir el 10%, porque ellos cumplían. Dieron lo que les sobraba. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, porque el principio es este. Demos para que recibamos del Señor. Demos para que recibamos del Señor. El domingo que viene vamos a tener la clase, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas, las que dijo Pablo, y tal vez me voy a extender un poquito más. Entonces, le pido que tengamos en cuenta eso. ¿Estamos, Pablo? Y vamos a seguir grabando. Demos. Hay otro pasaje: cada uno dé como propuso en su corazón. No nos miremos tanto la cantidad, 5, 10, 20, 100, sino que lo hagamos con alegría, todo lo que nosotros podemos darle al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias porque la ofrenda máxima en el ejemplo de nuestra vida es Cristo Jesús, que Él siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza fuésemos todos enriquecidos. Él era rico y lo dio todo. Señor, ayúdanos a que en nuestra vida podamos dar con abundancia, con gracia, con alegría y recibir tus bendiciones. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén.